Doctor Templo de Dendera, capítulo 25 de Dramáticas Profecías de la Gran Pirámide. Se dice que un estudio, o más bien que un estudioso, se podría pasar la vida investigando y llegar a escribir una enciclopedia sobre la Gran Pirámide, sin agotar el tema. Pues lo científico es tan vasto como lo místico. Algo semejante se puede decir de la piedra de Dendera, pues está rodeada de misterio, aunque naturalmente hay algunas hipótesis que intentan explicarla. Resulta muy difícil identificar hasta dónde es realidad y dónde mera fantasía. Por otra parte, cuánta cosa se encuentra en el antiquísimo Egipto demuestra que aquella cultura no pudo haber empezado en Egipto, sino que llegó de otra parte, ya madura. Tal como se deja dicho en el capítulo número 3 relativo a la Esfinge, nos referimos a los acontecimientos o los conocimientos astronómicos no solamente por lo que hace a las medidas de la Gran Pirámide, sino por los zodiacos encontrados, como el de Dendera, del que se afirma fue labrado en la tierra de origen de la piedra, y que esa tierra no fue precisamente Egipto. Además, que registra o representa el estado zodiacal de 9000 años antes de Cristo. Tal vez no sea una casualidad que Platón en sus diálogos dé exactamente el mismo número de 9000 años como época en que ocurrió el cataclismo en que desapareció la Atlántida. Veamos el zodiaco de Dendera un poco en detalle. Es verdad que Hathor, sitio en que se encontraba el templo, está muy distante de la Gran Pirámide y que el templo fue construido hacia la 13ª dinastía, casi en la época del Imperio Romano. Y no obstante, si de esa piedra se supiera con toda certidumbre algo más definitivo referente a su verdadero origen y a lo que se quiso significar, seguramente que se aclararían muchos misterios relativos al antiguo Egipto. Pero lamentablemente no es ese el caso. Veamos, ¿por qué se pusieron las constelaciones como estuvieron en el cielo 9000 años antes de Jesucristo? ¿O antes de Cristo? ¿No acaso demuestra esto que se levantó una carta astronómica 9000 años antes de Cristo con un objetivo especial? Por una razón importante y que además demuestra que ya desde ese entonces existía en algún sitio del planeta el concepto de astrología o de la astrología. Esta invención se ha venido atribuyendo a los asirio-caldeos de unos 7000 años después. Para llegar a estos conocimientos, o para llegar a esos conocimientos, naturalmente se necesitó el trabajo de investigación de muchas generaciones. Y si esas generaciones vivieron 9000 años antes de Cristo, ¿en dónde estuvieron? Ya vimos en capítulos anteriores que hasta unos 4000 años antes de Cristo el hombre vivió en la edad neolítica y que de lo que lograron avanzar no hay más huellas que sus huesos y algunos sencillos artefactos. Para intentar contestar a estas difíciles preguntas debemos leer lo que al respecto ya se dijo. Pues ya vimos que los hielos 9000 años antes de Cristo seguían sobre toda Escandinavia, casi toda Europa era estepas inhabitables y muy cerca del Mediterráneo eran fangales. Y a lo más bosques en los que empezó a vivir el hombre neolítico, el hombre de la edad de la piedra pulimentada. En América el clima no era distinto y corresponde a la cultura encontrada en el hombre de Tepexpan. En África no hay, que se sepa, huellas de una elevada cultura de aquella época capaz de producir un zodiaco como el de Dendera. Hacia 8000 años antes de Cristo apareció el hombre lacustre, o sea, que vivía en cabañas construidas arriba del agua mediante pilotes. En Mesopotamia muy apenas se insinuó la cultura sumeria, por lo tanto, no es de esta civilización de donde pudo haber salido
ese tan buen trabajo astronómico. 7000 años antes de Cristo empezó a conocerse el bronce en Mesopotamia, pero sin llegarse a producir herramientas importantes. 6000 años antes de Cristo aparecieron las primeras escrituras cuneiformes en Nippur y Erido. Aún esta cultura era insuficiente para producir un trabajo tan fino como el zodiaco de Dendera. Por otra parte, de haber sido los sumerios quienes la labraron, seguramente habían dejado huella cuneiforme de su trabajo, y no es así como se puede apreciar al examinar la piedra en el Museo del Louvre, en París. 5000 años de Cristo, o antes de Cristo, 5000 años antes de Cristo, los hielos ya se habían alejado mucho hacia el norte, dejando en Europa tierras muy fértiles, pero simultáneamente ya casi habían desaparecido las aguas estancadas en el norte de África, y el desierto avanzaba incontenible. Así pues, si antes de esta época no se desarrolló una cultura importante en África, después ya no tuvo ninguna oportunidad de lograrla, puesto que los habitantes tuvieron que migrar a medida que las tierras se fueron secando. Fenómeno que hoy en día continúa con el consiguiente efecto sobre los habitantes nativos. En 4000 años antes de Cristo aparecen varias coincidencias importantes. Número 1, que la Gran Pirámide empieza su cronología precisamente en el año 4000 antes de Cristo, según se podrá ver en el capítulo correspondiente. Número 2, que Adán, según la cronología bíblica, la piramidal, la hebrea y la babilónica, vivió hacia 4000 años antes de Cristo. Número 3, que según el diccionario bíblico, Adam significa tierra roja y que el color rojo es sagrado desde muy antiguo, no solamente en Egipto, sino en India, China, América, etc. Esto hace pensar en un origen único de tipo religioso y seguramente filosófico. Número 4, que bruscamente, sin conocerse las razones que la motivaron, se desarrolló en la cultura sumeria en todos los aspectos: escritura, política, industria, agricultura, agronomía, etc. Número 5, se manifestó el uso intensivo del cobre y el estaño, esto como preparación para el uso ya importante del bronce, de manera que hacia 3500 años antes de Cristo el bronce estaba ya en uso práctico como utensilios y herramientas. Hacia esta época vive y muere el Enoc bíblico. Podría suponerse que contándose ya con herramientas de bronce fue entonces cuando se cinceló el zodiaco de Dendera. Sin embargo, sabían en esos días suficiente de astronomía como para retrotraer las constelaciones hasta el sitio en que estuvieron 9000 años antes de Cristo. Esto no parece admisible, pues en ese caso, ¿qué quisieron señalar o conmemorar con esa época? Los investigadores han encontrado a lo largo del río Nilo, particularmente de Abidos hacia el Bajo Nilo, instrumentos diversos, la mayor parte de ellos correspondientes a una época cercana a la construcción de la Gran Pirámide. El lector fácilmente se dará cuenta que con estos artefactos, no se pudo haber labrado el zodiaco de Dendera, ni mucho menos pudieron haber servido para labrar, tallar, pulir, etc. las gigantescas y durísimas piedras como el granito rojo con el que se construyó la Gran Pirámide. Claro que se puede alegar que la llamada Piedra del Sol o calendario azteca en México fue trabajado sin usar herramientas metálicas. Pues sí, pero se hizo 9000 años antes de Cristo. Como consecuencia de tantas interrogantes, resulta natural volver a pensar en un probable cataclismo mundial que habría producido rasgaduras y hundimientos de continentes, entre ellos el más conocido como Atlántida. Este fenómeno, de haber ocurrido, habrá sido muy violento en su principio y luego lento, pero constante hasta su final. Esta suposición parte del hecho que la Gran Pirámide fue construida muchos siglos después, es decir, entre los siglos 2700 y 2400 a.C.
Un hecho susceptible de convertirse en significativo es que los mayas señalaron el principio de una nueva era en la fecha 4 Aau y 8 Kunku del Bactum 13. Según el decir de quienes esto entienden, lo anterior significa más de 3000 años antes de Cristo. O sea, contemporáneamente a la llegada del primer faraón a Egipto. Pero, ¿por qué ese señalamiento de una nueva era de los mayas? ¿No habrá sido que al destruirse sus ciudades y su civilización empezaron un éxodo primero sobre el propio continente en busca de tierras estables y luego hacia otras tierras que en el final resultaron ser Centroamérica, Guatemala, Yucatán, etc.? La cosa se torna dramática, pues en este caso ambos grupos habrían viajado más o menos simultáneamente, uno hacia Egipto y el otro hacia Centroamérica. Puede tratarse de dos pueblos distintos, separados geográficamente y con culturas, costumbres y tradiciones distintas, pero con mutuas influencias. Esto explicaría por qué el pueblo maya llegó a América con una cultura adulta, así como el egipcio igualmente llegó con una cultura adulta. Hay otro zodiaco probablemente aún más viejo, sino en el labrado por lo menos en el concepto que expresa, pues está diciendo cómo pensaban que era el universo. Respecto de estos zodiacos hay quienes afirman ya sin dudas que fueron llevados desde la Atlántida. Y aunque eso pudiera ser, aún no existe suficientes pruebas que lo demuestren. El zodiaco está dividido en 12 cuadrantes y en circunferencias de 360 grados, tal como hoy se conoce. Consecuentemente, si el zodiaco fue hecho 9000 años antes de Cristo, viene a ser cosa de 6000 años más antiguo que la cultura asirio-caldea, en donde se cree que nació la circunferencia dividida en 60 grados, dando lugar a la astrología. Ya en otra parte de este libro se habla ampliamente de la precesión de los equinoccios, que es de 50.2 grados por año, y que según la pirámide tarda 25.826 años. Pues bien, ese dato se repite en este zodiaco, significando que si ellos creyeron o no que el Sol estaba fijo en el espacio, al menos sabían que el eje polar sufría ese movimiento de que antes ya se habló. Los sacerdotes egipcios le afirmaron a Heródoto, el famoso padre de la historia, que no había de qué sorprenderse, ya que la raza egipcia fue la más antigua de la humanidad, pues simplemente los documentos y textos egipcios que ellos conservaban se referían a por lo menos 12.000 años antes de Heródoto. O sea, unos 14.000 años antes de nuestra actual civilización. Asimismo que el dios Osiris existió en cuerpo físico antes del principio de la civilización egipcia, hacia el año 3400 a.C., y que la Gran Pirámide fue construida hacia el 2900 o 2800 a.C. Todo esto tiene la virtud de coincidir con algunas teorías, entre ellas que Osiris fue una figura relevante de la Atlántida, y que la humanidad y toda la cultura parten de la unidad con un punto común, que vendría a ser el mismo para el Valle del Nilo, para Yucatán, Perú, Mesopotamia o cualquier otra región del globo. Al hablar de la unidad de origen, lo mismo de las civilizaciones que de la humanidad, recordamos cierta corriente de pensamiento que dice que muy probablemente las tres primeras pirámides, o por lo menos la Khufu, fue proyectada y levantada bajo la dirección de un arquitecto de Aztlán, es decir, de alguno de los arquitectos que intervinieron en la construcción de la pirámide teotihuacana. Como al plantear así las cosas se requiere personalizar las ideas, se mencionan a Osiris como probable arquitecto procedente de América, más exactamente de lo que hoy es México.
Estas especulaciones pueden tener bases aparentes, pero no parecen tener ninguna base firme, pues ya se dijo al principio de este libro que la comparación de las construcciones revela quizá unidad de origen, pero no que hayan sido ideadas o dirigidas por una misma persona, ni siquiera en una época más o menos contemporánea. La unidad de origen sí parece ser la realidad. Mentes distintas produjeron manifestaciones distintas, pero partieron de una misma concepción original. Otra manifestación de esa probable unidad de origen puede estar en el ansia de manifestarse monumentalmente, lo que algunos eruditos han llamado embriaguez monumental, y que en realidad en Egipto fue solo un delirio de perpetuación sobre la muerte. No obstante, lo anterior, el folclore de los pueblos a veces se identifica sorprendentemente, sobre todo en los casos de mitos y rituales religiosos, cuando coinciden tanto que confunden a los investigadores, concluyendo casi siempre en que esas coincidencias son explicables solamente con la teoría de la unidad, de origen de que ya se habló antes. Como ejemplo, véase lo siguiente. Los historiadores Iván Ayaz y Mac Risi nos dicen que las fiestas agrarias y que ellos presenciaron hacia el siglo XI después de Cristo con motivo de la celebración de la crecida y derrame del Nilo sobre los campos de labranza eran solo una imitación tradicional de las grandiosas fiestas religiosas antiguas en que una doncella hermosa era sacrificada al arrojarla a las aguas del río para contento del dios de las aguas, de la fertilidad y del campo, dios que se decía tenía la forma de una serpiente de gran tamaño. En Chichén Itzá, capital del Imperio Maya, igualmente se sacrificaba a una doncella hermosa arrojándola a las aguas de los cenotes sagrados. Este ceremonial y sacrificio tenían por objeto agradar al dios del agua, de la fertilidad y del campo, siendo exactamente el mismo concepto egipcio. El procedimiento en ambos casos era prácticamente el mismo. Se engalanaba a la joven con hermoso vestido y joyería. Los sacerdotes la llevaban a la plataforma respectiva y ahí a la vista de todo el pueblo le daban un golpe en la cabeza y un empujón en la espalda para que cayera al agua. Si lograba salir viva a la superficie era un mal augurio, pues significaba que el dios la había rechazado y por lo tanto las cosechas serían malas. Quizá habría hambre. Si no salía era porque el dios se había sentido halagado y la había aceptado, asegurando así próximas buenas cosechas y abundancia. Como se aprecia lo mismo en Egipto que en Yucatán, todo esto se formaba parte de prácticas y concepciones religiosas, y en ambos casos era solo principio de música, danzas, festín, alegría, etc. ¿Quién habrá copiado a quién? Solo podemos suponer que en estos casos las concepciones y las manifestaciones en forma de ceremonial arrancaron de un mismo origen, no importa qué tan lejano se encuentre y con toda seguridad ese principio no estuvo en Egipto. Se ha supuesto que la humanidad en su origen apareció simultáneamente en muchos puntos del globo a la vez. También se ha dicho que por lo contrario apareció en un punto determinado y de ahí se multiplicó y derramó hacia todas partes del mundo. Al pensar así se ha llevado la atención hacia la Lemuria. También se ha llevado hacia la Atlántida. Y hay quienes suponen que la Lemuria o continente de Mu cumplió un periodo y sucumbió, pasando los sobrevivientes a la Atlántida, que este continente también cumplió con la parte de programa que le tocaba y a su vez desapareció, y que los sobrevivientes pasaron a Egipto para dar nuevamente principio a una nueva civilización, o lo que es lo mismo, a un nuevo programa, que por cierto está ya en sus últimos días.